Muy buenas tardes, el objetivo de este video es la sustentación de las actividades realizadas por el Grupo 4 para la materia Control Digital de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El proyecto que se propone a lo largo del curso está compuesto por varias fases que se desarrollan durante un periodo de tiempo predeterminado. En el aprendizaje de herramientas de ingeniería es de gran importancia apropiar los conceptos utilizados al control digital, asimismo identificar los modelos a partir de la curva de reacción de un proceso mediante una breve investigación. Los objetivos de la presente actividad son los siguientes: implementar controladores digitales, el diseño e implementación del hardware del sistema, realizar simulaciones de sistemas de control e implementar algoritmos de programación en un microcontrolador. El objetivo del proyecto planteado es simular un controlador PID en un microcontrolador PIC16F877A para un sistema de calefacción ante diferentes perturbaciones. La simulación se desarrollará en el software Proteus utilizando el modelo Head-Owen con la configuración inicial correspondiente. Para análisis de la curva de reacción se analizará la respuesta del sistema en lazo abierto ante una entrada de escalón. Dicha entrada de escalón es de 0 voltios a 10 voltios. Se debe definir el modelo del sistema y analizar su comportamiento ante perturbaciones de tipo escalón, teniendo en cuenta que la temperatura límite o set point es de 130 grados. Para ingresar las perturbaciones al sistema se debe hacer lo siguiente: en el instante de tiempo de t igual a 0 segundos se utiliza una alimentación de 30 voltios. Para el instante de tiempo de t igual a 50 segundos se conmuta a otra fuente de alimentación de 15 voltios. Y para el instante de tiempo de t igual a 120 segundos se conmuta nuevamente a la fuente de alimentación de 30 voltios. Para el desarrollo del proyecto planteado se deben seguir los siguientes pasos. Primero, la identificación del escenario. Segundo, el diseño del controlador según la curva de reacción. Tercero, la implementación del controlador en un microcontrolador PIC16F877A. Y por último, la respuesta del sistema y resultados finales. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Cárdenas y voy a explicar el primer punto del trabajo para el desarrollo del proyecto planteado. El primer punto es la identificación del escenario y el análisis de la estabilidad. Vamos a utilizar la simulación de un horno calefactor. Para ello nos valemos del software Proteus, donde realizaremos el montaje de la figura que podemos apreciar a la derecha. Ese horno calefactor lo vamos a configurar con unos parámetros iniciales, los cuales son una temperatura ambiente de 27 grados, una resistencia térmica al ambiente de 0,5 grados, una constante de tiempo del horno de 10 segundos, un tiempo de calentamiento constante de 1 segundo, un coeficiente de temperatura de 1 y un poder de calefacción de 150 watts. Una vez realizamos el montaje, procedemos a la simulación y pasamos al análisis de la curva de reacción. Bien, una vez que tenemos la gráfica que representa el comportamiento del sistema del horno calefactor, procedemos al análisis de la curva de reacción. El análisis de la curva de reacción nos va a permitir establecer el modelo analítico, la ecuación matemática que representa el sistema. Para ello nos valemos del método de Zeigarnik-Nichols, el cual consiste en el trazo de una recta tangente a la curva de reacción del proceso en su punto de inflexión o de máxima pendiente. Una vez que trazamos la recta tangente podemos obtener datos como t sub 0, y sub 0 y k sub 0. Esto nos va a permitir establecer el modelo analítico y su orden, que para el caso de esta es un modelo de primer orden. Una vez hemos obtenido el modelo matemático que representa el sistema, procedemos a realizar una simulación mediante el software MATLAB. Para ello, simulamos el modelo analítico con una entrada tipo escalón y observamos el comportamiento. La idea es que el comportamiento del sistema simulado en el software MATLAB sea igual al comportamiento del sistema simulado en Proteus. Para el caso, las dos gráficas nos dieron iguales. Una vez realizado cada uno de los pasos anteriormente descritos por cada uno de los compañeros del grupo colaborativo, se procedió a analizar los diferentes resultados para escoger la función de transferencia característica que mejor describiera el comportamiento del sistema. La función de transferencia escogida fue la siguiente: G sub P de S es igual a 78,65 por E a la menos 1,1 S sobre 9,9 S más 1. Para terminar, tenemos el análisis del primer paso en el desarrollo del proyecto planteado. Primero,
Se hace un análisis sobre la identificación de modelos a partir de la curva de reacción. Segundo, se realizó la simulación del modelo propuesto en el simulador Proteus con el procedimiento propuesto, encontrando la gráfica de respuesta a una entrada de 10 voltios. Tercero, se analiza la curva de reacción proporcionada por el simulador Proteus, se traza la recta tangente a la curva y se analizan los resultados. Cuarto, con los datos obtenidos de la curva se hace el modelamiento de la ecuación matemática. Y quinto, se realiza la simulación de la función obtenida en el software MATLAB, evidenciando que la respuesta a una entrada de tipo escalón es una curva similar a la obtenida en la curva de reacción. Estudiante Ramón Alexis Soriano. Bueno, seguimos con el diseño del controlador según la curva de reacción. Entonces, como la respuesta del sistema sea en formato S, se usará el primer método de Siegel-Nichols para implementar el controlador. Bueno, aquí por medio de la función de transferencia que anteriormente la llamamos, tenemos las variables K, T y L, las cuales son 78.65, 9.9 y 1.1. Luego de tomar los datos de la función de transferencia, hallamos las variables según la tabla. Entonces hallamos Kp, que es igual a 1.2 por T sobre K por L, hallamos Ti, que es igual a 2 por L, y hallamos Td, que es igual a 0.5 por L. Bueno, los parámetros iniciales para nuestro controlador PID son, debemos hallar la constante proporcional, la constante integral y la constante derivativa. La constante derivativa es la multiplicación de nuestra constante proporcional por nuestra constante integral. Bueno, aquí realizamos el diagrama de bloques de la función de transferencia en Simulink, donde observamos nuestro PID, nuestra función de transferencia. Bueno, aquí en la respuesta del sistema, entonces obtenemos las gráficas de respuesta, donde se obtiene a través del tiempo. Entonces aquí tenemos cómo se mueve, teniendo la temperatura, y alterar la temperatura obtenemos nuestra curva hasta un nuevo instante donde vuelve a ser otra vez constante. Entonces tenemos aquí lo que es la variable del sistema dinámico, que es la que depende del tiempo, y aquí ya obtenemos la que es estacionaria, ya que no depende del tiempo, simplemente de la temperatura. Entonces tenemos en la temperatura y respecto al tiempo. Implementación del controlador. A partir del diseño del controlador de la PID de la fase 2, el cálculo de las constantes Kp, Ti y Td, en este paso se realiza la implementación del controlador en un microcontrolador tipo PIC 16F877A. Además, se le analizará su comportamiento ante las distintas perturbaciones. Como se muestra en la diapositiva, hacemos los respectivos cálculos de las constantes Kp, Ti y Td. También mostramos nuestra función de transferencia con la que vamos a trabajar este ejercicio. Y a continuación, pues el desarrollo de cada una de las constantes. Para esta fase también calcularemos los parámetros del controlador, los cuales van a ir directamente insertados en el código de programación, el cual se va a hacer la compilación en el software Pixel Compiler, y por lo tanto debemos calcular las tres variables como lo son A, B y C, teniendo que A es igual a Kp, que tiene un valor de 0.373, la variable B, que es igual a Kp por T sobre Ti, que nos da como resultado 0.0062, y la variable C, que es igual a Kp por T sobre T, la cual nos da como resultado 0.75515. Estos parámetros son muy importantes, los cuales son los que va a procesar nuestro
microcontrolador para hacer su respectivo análisis. Como podemos observar en esta diapositiva, tenemos nuestro código de programación, el cual fue realizado en un software que se llama Pixel Compiler. Este código contiene todas las instrucciones a cumplir por nuestro microcontrolador, la cual a grandes rasgos lo que nos permite es mantener una temperatura de 130 grados, ¿sí? Donde le dan instrucciones al microcontrolador para que lea una entrada de datos del monitoreo de esta temperatura y nos haga el control de esta variable. Por consiguiente, para la configuración del modelo de este controlador PID, seguimos las instrucciones de la guía de actividades, la cual la simulación se desarrollará en el software de Proteus utilizando un modelo Heat Oven con la siguiente configuración en los parámetros. Es decir, que una temperatura ambiente de 27 grados Celsius, de una termoresistencia de 0.5 watts, un Oven Time Constant en 10 segundos, un Heat Time Constant en un segundo, una temperatura coeficiente de 1 voltio por grado centígrado y un Heat Power de 150 watts. Dice que para el análisis de la curva de reacción se analizará la respuesta del sistema en lazo abierto ante una entrada de salón. Dicha entrada de salón es de 0 a 10 volts. Se analiza su comportamiento ante perturbaciones de tipo escalón, teniendo en cuenta que la temperatura límite observada es de 130 grados. Para ingresar las perturbaciones al sistema se debe hacer lo siguiente. Eh, Dice que en el instante de tiempo, t es igual a 2 segundos, se utiliza una fuente de relación, en este caso una batería de 30 voltios. Ya para el instante de tiempo de t 50 segundos se conmuta otra fuente de alimentación que es de 15 voltios. Y luego para el instante de tiempo de t igual a 120 segundos se conmuta a la fuente de alimentación o la batería 1 que es de 30 voltios. Como podemos observar, tenemos el montaje de nuestro circuito. Tenemos que por el pin 2 del microcontrolador se realiza el monitoreo de la variable temperatura del sistema de calefactor. Por el pin 17 se hace el control de esta variable para ajustarla a los valores que le hemos ingresado en la programación, que en este caso es para que se mantenga alrededor de los 130 grados Celsius. Como podemos observar bien, tenemos las dos fuentes de conmutación y en la gráfica podemos observar las interrupciones cuando realiza la conmutación. Acá en esta diapositiva ya tenemos más claro la gráfica de salida, se puede ver un poco mejor, en la cual podemos observar que la temperatura, la fuente de 30 voltios, se estabiliza a 130 grados Celsius, luego a los 50 segundos se le genera la perturbación haciendo la conmutación de las fuentes entre 30 y 15 voltios. Vemos que realiza una perturbación, pero luego, al cabo de unos segundos, el sistema vuelve y lo estabiliza. Si seguimos a través del tiempo, podemos ver que cuando se realiza una nueva perturbación, otra vez con una fuente, la de 30 voltios, vemos que el voltaje alcanza un pico máximo, superando los 130 grados, pero al cabo de unos segundos nuestro sistema vuelve y lo estabiliza. Como análisis, podemos observar en la gráfica obtenida que cuando t es igual a 50 segundos y se realiza la conmutación entre la fuente
30 voltios y 15 voltios, vemos que el sistema muestra una perturbación y se presenta una caída en la temperatura que llega, en este caso, pues hasta los 116 grados. Pero al cabo de unos segundos, nuestro sistema vuelve y lo estabiliza a 130 grados. También se puede observar que cuando t es igual a 120 segundos y se realiza nuevamente el cambio de fuente, vemos que nuestra temperatura se eleva a 174 grados, pero luego vuelve a estabilizarse. En este caso podemos concluir que la implementación del controlador fue correcta, ya que logra que nuestro sistema sea estable y controlable en una temperatura máxima de 130 grados.